Ahí vamos. Era el tiempo en que se abrieron mis párpados sin alas y empecé a cantar sobre las lejanías desatadas. Saliendo de sus sueños, atruenan el aire las banderas. Los hombres entre la hierba, sobre el campo banal de las cabezas prematuras y en la trinchera ecuatorial buscaban las fronteras. El mundo muere, brotan alas ardientes trizada a trechos. Bajo la sombra de aeroplanos vivos, los soldados cantaban en las tardes duras. Las ciudades de Europa se apagan una a una. Caminando al destierro, el último rey portaba al cuello una cadena de lámparas extintas. Las estrellas que caían eran luciérnagas del musgo, y los afiches ahorcados pendían a lo largo de los muros. Una sombra rodó sobre la falda de los montes, donde el viejo organista hace cantar las selvas. El viento mece los horizontes colgados de las jarcias y las velas. Sobre el arco iris, un pájaro cantaba: «Abridme la montaña». Por todas partes del mundo he visto alas de golondrinas, y el Cristo que alzó el vuelo deja olvidada la corona de espinas. Sentados sobre paralelo, miremos nuestro tiempo. Con esto quiero dar la bienvenida a este programa que toma estas palabras, lejanías desatadas, de invitarlos a escuchar, hablar de arte, de cultura, de lo que sea necesario para estos tiempos que estamos viviendo. Y para eso el anfitrión Nociel Vega estamos hoy día saludando a dos queridos amigos, grandes compositores, grandes creadores chilenos, don Alejandro Lazo, ahí en pantalla, acá, ahí a ese lado, y acá abajo, el maestro Cristian López Sandoval, ambos desde Tunquén, ¿eh? Es muy interesante eso. De la República de Tunquén. De la República de Tunquén, y han decidido hace no poco tiempo ya instalarse definitivamente en esos lugares. ¿Cómo están, muchachos? Aquí estamos, viejo. Estamos confinados, en arresto domiciliario. Claro. Bueno, ¿qué les pareció esta entrada con Huidobro y este texto que está escrito hace 100 años? 100 años ya, impresionante. 100 años, Pero, y ahí con la Europa devastada entre guerras, digamos. Es bien impresionante, ¿no? Es bien impresionante. Porque él se en ese momento la lejanía y de la conexión que tenían en ese momento. Imagínate, hoy día eso nosotros estamos sorteándola a través de esta tecnología que se ha desarrollado precisamente para no sentirnos desconectados, pero sin duda que cada uno en su lugar. En aquella época eran las cartas, las estampillas, los sobres, El correo, claro. los telegramas. Los telegramas, muy importante. Claro. sí, Hoy día eso no existe. me acuerdo, fíjate, sí, me viene a la memoria con este texto, bueno, porque este texto en algún momento de mi vida tuvo una resonancia muy grande conmigo, quizá en esos tiempos que yo diría donde el estado depresivo de uno, ¿cierto? Era como un criadero, por decirlo así, de creatividad, ¿no? Sí. Recuerdo esa cosa, Claro. recuerdo esa cosa como de escuchar un track de un disco antes de salir a la calle en Santiago. Y entonces ese track que yo elegía en ese momento era como esa banda sonora que me acompañaba a mí en mi trayecto, ¿no? Extremas en ese estado de depresión, por decirlo así, creativo, ¿no? Que no es la depresión, digamos, como
abominable, digamos, que te anula, ¿no? Claro. Sino que te prende algo dentro de ti, digamos, y que yo sí, creo que en el caso mío ha sido como mi motor de vida casi, ¿no? No es Una una presión nostalgia. en el sentido, digamos, claro, que es una especie de luna negra, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, Eh, y me acuerdo con este texto de Huidobro compuso una pieza, además, que toma el nombre de ese, Una sombra rodó por la falda de los morros. Entonces me hace mucho sentido este texto, sí. qué En bueno, este momento, más que nunca. qué bueno. Qué bueno, además, sí, Bueno, Huidobro siempre ha sido una especie de música singular. Sí, 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 absolutamente. Es siempre impactante y siempre queda, inevitablemente, cuando uno lo ha leído, cuando uno lo lee por primera vez. Es un Sí, impacto extraordinario. sí, claro, sobre todo cuando tenéis 16, 17 o 18 Claro. años, no sé. O sea, algo pasa ahí, ¿no? algo pasa ahí, Un pero además sentimiento. yo creo que Huidobro inaugura también una forma de decir que Sí, tiene una libertad absoluta. Entonces ahí eh, exactamente, eso es lo que veo. quedamos como entregados a esta libertad o abriéndonos a una libertad nueva de expresión, poética o humana, digamos, ¿no? Experiencia humana, Por otra parte, es un Sí, poco, es un poco como la libertad trágica de la oveja negra, ¿no? además. sí, Bueno, ahí, sí, Es decir, sí, familión aristocrático, digamos, claro. pseudo aristocrático chilensis, pero el tipo decide hacer exactamente todo lo contrario que se le esperaba y con toda la negación del padre y el apoyo de la madre, que era una especie de triangulación bastante, no tan repetida, porque la burguesía chilena no se ha dado muchos artistas, pero cuando se ha dado pasa lo mismo con Pilo Yáñez, vale decir, con Juan Emar, Ujú, claro, sí, sí. otra extraordinaria oveja negra. Uf, sí, 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 sí. sin ir más lejos, Mariano Puga, por ejemplo, dentro Claro, de su, claro. Sí, Exacto. y sus sí, Mariano renuncias, sí, Puga, sin duda. sin sí, duda. Que sí, si bien en todos esos familiones tenía que haber un médico, un cura y no sé qué, pero la familia Puga es una familia bastante particular, o sea, es sí. como le lleva un poco de todo. Y ahora, él tiene como esta iluminación mística, luego de haber conocido lo que había que conocer, me da la impresión, es decir, pololeó, le pasaron algunas cosas. Claro, claro, como decía Tomás Lefebvre, en este aprendizaje maravilloso que significa el amor. Amar, decía, es un aprendizaje. Sí, Amar es una. Claro, y en el aprendizaje está eso también de lanzarse al abismo, ¿cierto? Del riesgo total, del, quemar las alas también, ¿no? Todas esas cosas que, como tú dices, que tiene una tragedia romántica, así como de, del existir como en este contacto con el amor, lo que es tan particular. Y en Tomás fue tan particular también, ahora acordándome de él, eh, en este especie como de eh, obsesión por el afecto, ¿no? O sea, hacer en el caso de él, por ejemplo, hacer una música o un texto que se repletara, que, que se claro, que, que, que sobrepasara los límites, ¿cierto? De lo que uno acostumbra a amar, algo así, ¿no? Eh, Sí, esas cosas me acuerdo a propósito de este texto que pusiste. Mm. sí. Yo Y también, también lo que tú dices, también eso de la deconstrucción del lenguaje también, ¿no? Esa búsqueda deconstructiva del lenguaje también creo que nos toca tanto a Alejandro como a mí. claro, ¿Cierto? es cierto, porque ustedes tienen una particularidad y qué bueno que podamos estar juntos aquí hablando de esto.
con las experiencias creativas de cada uno, que son sin duda únicas, digamos, únicas en la experiencia que a mí me ha tocado conocerlos y abordar sus obras. Hemos tocado con Alejandro alguna vez, improvisando, y en Claro, vivo, ni siquiera hubo ensayo. claro. No, Y no, nada, así fue, estamos No puede haber, pues. así, No puede haber. No. y tú te largaste ahí a cantar y qué sé yo, y en fin, para mí fue una experiencia nueva, renovable del alma. Y con el maestro López Sí. ya hemos hecho varias partituras tuyas, Sí. Mm. y eso para mí ha sido también la continuidad de la amistad con Tomás, digamos, de la experiencia de haber conocido a Tomás Mm. y, y de comprender que la creación es un acto sostenido, Sí, eso, justamente. sí, permanente. sí, Uno no puede sí. estar ajeno a ese flujo que tiene que nacer cada mañana, Mm, cada mm, minuto. Es, una, mm. es un acto político, yo lo siento como un acto político Sí. cotidiano de vivir. ¿No? Ujú. Ahora, Se vive de esa forma. de Es vive. decir, se vive así, se mira así, se percibe así. Podríamos quizá agrupar, no sé si es muy sano, pero en fin, qué sé yo, la diferencia entre un Julio Cortázar de Rayuela y un Graham Greene, por decir algo, ¿no? Claro. Pongo a Graham Greene porque a Cortázar le gustaba Graham Greene también, pero son, uno quiebra la estructura, como lo hace Huidobro, y los otros son muy grandes también, manteniendo las formas a la usanza y agregando algo, ¿no? en esa forma. Y aquellos que por alguna razón más o menos misteriosa, digamos, más o menos, nunca voluntaria, nunca por completo voluntaria, eh, deciden ir más allá de las estructuras formales. Yo recuerdo que a mí me pasó, esto yo se lo contaba a Cristian, no sé si se lo contaba a ti o si era Sí. alguna vez, que yo había empezado a hacer canciones como a los 15 años y no sabía tocar la guitarra, tocaba la guitarra, la canción que te mandé para ilustrar la injusticia, hasta el día de hoy la tengo que tocar con el dedo gordo, porque la hice solo con el dedo gordo y era como ton, 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 y nada más, ¿no? Y si no la toco de esa manera, va a ser otra cosa, ¿no? Y recuerdo que cruzando una avenida ancha en Santiago con un amigo al lado, eh, pensé para mí, cruzamos, digamos, y al llegar al otro lado pensé, va, el Pablo debe haber hecho medio paso más o medio paso menos que yo, o debe haber tenido una palpitación más o una palpitación menos que yo. Ah, me dije, yo voy a respetar esto en la música. Entonces, ¿respetar qué? Respetar el tempo que cada cual trae, ¿no? Ajá. La métrica, por lo tanto, la métrica eventual que la emocionalidad de cada cual, ¿no? Pide. Por lo tanto, como la métrica y el tempo de vivir es variable, ¿verdad? Se convirtió en una cuestión de tempo variable y me compré un gran lío. Lo fantástico eso que dices. Sí, Pero sí, esa fue la sí. génesis, fue una génesis completamente inusitada, ¿no? Porque igual a mí me gustan muchas músicas de formato tradicional, digamos, muchas. Obvio, claro. Claro, uno no puede quedarse ahí y desechar, no, al contrario, tiene que Ni sumar. para nada, No, claro, claro. Mm, exactamente. Muy bien. Ahora, sí. eh, una de las cosas, Algo tiene que, fíjate, algo tiene que ver también esto que. Mm, dino, sí, es que yo pensaba,
maestro. llevarlo al tiro a un tema que ya les había anticipado un poco antes, pero Cristian, por favor, habla tú, si lo podemos hablar después. No, no, no. Sí, dale, dale. Lo No, que no. pasa es que No estaba pensando en eso. Sí. el tema de la creación, ahora estamos entendiendo que hay una necesidad, una decisión y de qué al final, de decir qué, de contar qué, de mostrar qué. ¿Entiendes? Quizás por ahí podemos ir hacia un lugar que tenga que ver ya con la obra misma, ¿no? Con lo que significa lo que podemos entender como obra. No sé si me entienden un poco la Sí, pregunta. sí. Sí. Cristian. Sí, tiene que ver, claro, es como, a mí con todo esto que ha pasado, que nos está pasando y nos tiene traspasados a todos, ¿cierto? Eh, ha sido un tiempo, digamos, de volver a pensar en algo que de alguna manera siempre lo he arrastrado conmigo mismo, que es decir, ¿por qué yo hago lo que hago? A veces me lo he preguntado hasta para qué lo hago. Y una de las, yo diría como características de mi trabajo es que nunca he perseguido con lo que hago, digamos, como una cosa de un estatus en la música, ¿cierto? Que me obligue a mí a renunciar a justamente lo que decía Alejandro, a tomar la guitarra de nuevo, ¿cierto? Y darte cuenta de que esa música era con un dedo, ¿no? Algo así, ¿no? Y, Sí. y no renunciar a eso significa, digamos, de alguna manera también estar siempre en la propia trinchera también, ¿no? Eh, pero más que nunca ahora todos estamos en una trinchera. Entonces, como que lo que pensaba ahora es como más normal, es más natural, es más, no nos queda otra alternativa tampoco, ¿no? Entonces, cuando escribo algo, cuando compongo algo, nunca está primero, digamos, como la estructura, primero como los procedimientos, primero los materiales, sino primero está la idea. Y la idea a mí me determina los materiales, la idea dibuja su propia estructura, ¿cierto? La idea eh, se propone como un input, que digo yo, ¿cierto? Como un impulso energético que pone en movimiento y en resonancia ciertos materiales, que tienen que ver, digamos, con algo que yo creo, ¿cierto? Que, que podrían eventualmente comunicar esa idea. Finalmente, yo creo que uno como artista o como creador de algo, ¿cierto? Quiere comunicarse. Eso. Yo intento comunicarme con lo que hago. Entonces, siempre he renunciado, justamente como lo hizo Alejandro, a imponerme ciertas situaciones, digamos, heredadas. Y más bien cada vez que ingreso a un nuevo proyecto creativo es como partir de nuevo, como que no sé nada nunca, ¿cierto? Algo así. Como que, como que todo lo anterior no me sirvió, no me sirvió para enfrentar esta nueva idea. ¿Te das cuenta? Es Algo así, algo así, fantástico. algo así. Muy O bien, sea, o sea, tener ese sentimiento, realmente tener el sentimiento de que uno no sabe nada cada vez que uno comienza algo, ¿no? Claro. Y yo le pregunto, por Eh, ejemplo, a la Graciela, que ella es un músico increíble. Entonces le digo, oye, ¿cómo se escribe, por ejemplo, cuando uno quiere hacer esto? ¿Cómo se escribe eso? como que hubiera una es Y otras maravilloso. veces, claro, pero ella me dice, pero si tú lo has escrito de tantas maneras, lo haces tan bien, así, no sé. Sí, pero no se me ocurre ahora. Algo así me pasa, así, ¿no?
Sí. Y eso fíjate que de alguna manera a mí me gusta, de alguna manera tal vez yo eh, así en mi propia confabulación, digamos, alimento y que siga siendo así. Sí, a Me mí gusta Imagina, ese vacío. a mí me viene a la memoria ahora un concierto que vi por Netflix de Hans Zimmer, donde él muestra música de sus películas, qué sé yo, y es un concierto fantástico, porque Claro, están todos los fantástico. protagonistas de las voces de esas películas, de esas músicas. Mm. Pero una de las cosas que más me sorprendió fue cuando él explica un proyecto nuevo de película en ese ya, y, y resulta de que él tiene dos amigos, un percusionista que es muy loco y un clarinetista. Y cuando comienza un proyecto nuevo de película, lo primero que hace es llamar a sus dos amigos y empiezan a construir un universo nuevo a partir de esos tres elementos, el al piano, la guitarra, la percusión y el clarinete, y de ahí empieza a surgir todas las otras necesidades, pero en el fondo es como partir desde lo conocido, partir desde, desde el lugar donde tú estás finalmente, en el mundo, Sí, ubicado, ¿no? Y de ahí tú sí, empiezas a construir una idea, o llevas a cabo la idea, ¿me entiendes? Y sí. a mí me sorprendió mucho esa sencillez de Zimmer de explicar este método, Mm. que sin clásico. duda es notable, ¿no? Uno imagina que es Sí, ahí con sí. medio sintetizador y un estudio de grabación y 10 músicos o 20 o 30 músicos a su haber, pero eso no viene inmediatamente, viene mucho después. No, no, no. Eso viene después. ¿Vale? Claro, claro, claro. Sí. Pero el momento Hay, inicial, hay experiencias, sí, de eso muy interesante. Sí, sí, sí. Por ejemplo, siempre me acuerdo bueno, vamos a traer a la memoria nuevamente a Tomás. Que siempre me acuerdo de una película que hizo Tomás Los Tres Tristes Tigres, ¿no? sí, Donde hay algo maravilloso ahí en esa cosa etnográfica que tenía Tomás con la obra en general, ¿no? Entonces él me cuenta, ponte tú, que al principio él hizo así como la escritura de música en potencia para esa película porque él estaba en ese rollo en ese momento. Y de repente se da cuenta que no tiene nada que ver eso que está pensando. Entonces le dice al Raúl Ruiz, no, mira, yo me voy a ir a vivir unas semanas a Valparaíso, le escribí toda esta cuestión, y ver ahí algo con el bolero, le dice. Entonces él viaja, va a eso, ¿no? Y vuelve a Santiago y escribe estos boleros maravillosos, ¿cierto? En donde yo tengo una anécdota, para no alargarme tanto. Yo hacía clase en una escuela de cine en Santiago, entonces estábamos hablando de todo esto y un alumno que era muy buen alumno me dice un día, hablando de todo esto, me dice, oh, ¿sabes qué? Fui a ver la película, me dijo, Los Tres Tristes Tigres, me dijo, y efectivamente me dice, ya en los créditos aparece música Tomás Lefebvre, pero yo lo único que escuché ahí, me dijo, fueron boleros del puerto. Y muy esa cuestión, ¿cachai? No sé si me entienden, pero eso es lo maravilloso que tenía Tomás, Claro, porque él desaparece en el claro. género, increíble. desaparece en ese género, él no lo estiliza, ¿no? No lo tonaliza, no lo lleva a una región de su propia subjetividad solamente, Él se sino sube él desaparece, y sí, se sumerge, se, es como que se eclipsa, ¿cierto? Y desaparece en el género. De una forma u otra, Entonces, como claro, que de una forma u otra se entrega a la emoción que esas claro, escenas vividas en Valparaíso, ¿verdad? claro, Lo claro, conmovieron, digamos, ¿no? claro, En claro, su plena autenticidad, ¿verdad? notable, y claro. pone Uh-huh. al Porque servicio. de alguna forma la creación es algo, no sé, el impulso, es parecido a la profunda aleatoriedad del amor, en realidad, ¿no? Claro, Es decir totalmente, totalmente. uno se enamorará en la vida aquí. Probablemente, no, uno puede que se enamore varias veces, pero uno construye dos, tres veces, no más quizás, Claro, ¿no? O desarrolla ese amor. Pero el sentimiento ese sentimiento de invasión de algo, ¿no?
de invasión conmovida, ocurre, es como la creación, realmente es como Sí. cuando uno quiere crear algo. Y por otro lado, no nos olvidemos de que si uno se plantea de pronto, habiendo uno generado estructuras distintas, lenguaje, y empieza a desarrollar lenguaje y qué sé yo, también, cosa que aún no me ha ocurrido fugazmente, me empieza a ocurrir más ahora, cuando uno se hace como autoencargo, ¿no? Sí, sí, Entonces, uno va y se hace un autoencargo. Siempre he querido, por ejemplo, en algún momento hacer una colección de canciones, de canto, sobre los oficios, ¿no? claro. Sobre diversísimos oficios, ¿no? Ujú. Eh, hay, algo ocurre allí en que uno empieza como a pisar sobre una base que tiene, tiene una interminable iconografía, una interminable figuración, digamos, figurativismo, como no sé cómo decirlo, Sí, miles de fotografías, miles de hechos, que sé yo, hay miles de muebles hechos por un carpintero, en fin, ¿no? Miles de imágenes. Uno funciona por ahí, aunque sean miles, aunque estén ahí a la vista, igual uno va a armar otro charquicán con eso, sí, ¿no? Es decir, sí, con el autoencargo, ¿no? sí, Porque sí. por el otro lado está que mis canciones han sido en general sumamente subjetivas, digamos, entonces está el yo o el uno con el impacto de todo lo demás, ¿no? Ujú. De todo lo demás que llega, te impacta y uno traduce de alguna manera, ¿no? Sí, sí. La canción, le mandé a Ociel esta canción Las Cosas, es una canción curiosa, la quiero mucho, ¿eh? Pero es una canción curiosa, aparentemente vaga, ¿no? Porque, qué sé yo, empieza diciendo, en tercera persona además, empieza diciendo, él dice que en su corazón huele la primavera, ¿no? Y bueno, y de ahí para adelante, ¿no? Eh, Ujú. claro, Neruda ha sido un maestro en la poesía de las cosas, ¿no? Ujú. Oda a todo, ¿no? Claro. Odas para todo. Y también en la subjetividad, digamos, ¿no? Es decir, Mm, eh, que es un ámbito más relativo, es un ámbito en el mejor sentido, ¿no? Es decir, mm, es un ámbito fantasmal, también en el mm, mejor sentido, ¿no? Que, que acude a uno y que uno, lo que finalmente queda fijado en el papel o fijado en la partitura, yo no escribo, pero la música, pero o fijado en la guitarra, en el instrumento, es lo que finalmente uno detuvo, ¿no? sí, Que uno detuvo de un Pura. todo, ¿no? De un todo, claro, ¿no? sí. Sí, Claro, es como un Algo así. desmontaje, ¿no? sí, Es como desmontar del continuum de la vida Claro. un instante, ¿cierto? Que está repleto de todas esas cosas que tú dices. Y que a su vez es Que, como la teoría de la relatividad, que abre un mundo. ¿Sí? O sea, claro, exactamente. abre un mundo, abre una brecha cuando otra persona lo Sí, escucha, porque oirá otras cosas, ¿no? ahora, sí, cuando se claro, porque cuando uno desmonta, de alguna manera como que descontinúa ese tiempo ilimitado y fluido. Exactamente. Y al descontinuarlo se genera, digamos, Otro mundo. otro mundo que se empieza a generar y a regenerar en sí mismo. Claro. Entonces yo creo que eso es la Y importancia de la obra. En el multiplicarse, y caso, se multiplica. claro, en el caso de la canción, ponte tú, tuya Alejandro, yo, aparte del cariño entrañable que te tengo, yo creo que son las mejores canciones que yo he escuchado de alguien que vive en este territorio chileno. Y es por eso mismo, yo creo que es por eso mismo, porque hay una, es como, el otro día se lo decía a la Graciela sobre, cuando tú me mostraste el otro día la canción del hombre solo, eh, algo hay ahí de, de este habitar nocturno americano, por decirlo así. Somos habitantes como de una noche perpetua Sí, es verdad eso. y que
y que nos hace andar a tientas, sin seguridad. Eh, eh, y eso es maravilloso, eso de andar a tientas, yo creo que es como la verdad así descarnada que puede mostrar una obra. Y eso yo, en las canciones tuyas, yo lo agradezco cada vez que tú me muestras algo así y me quedo empapado y repleto de cosas, y de comentarios y de cosas que yo comparto acá con Graciela, porque tienen, justamente, están movidos por esa energía, ¿cierto?, que respeta la heterocronía de las cosas. O sea, respeta esa cosa heterocrónica que existe en el vivir, ¿no? No hay un solo tiempo. No, Cada cosa tiene su propio tiempo, cada sí, emoción sí, tiene su propio tiempo. absolutamente. Y entonces una canción, finalmente, por ejemplo, como tú la construyes, me da esa dimensión heterocrónica del tiempo, de una realidad heterocrónica, de una cantidad de sucesos, imágenes, poéticas y sonoras, ¿cierto?, que me traspasan, pues, que me conmueven, porque tienen, o sea, porque habitan en esa noche perpetua que yo llamo de la noche perpetua americana, ¿no?, que es distinta a la realidad de nuestros queridos amigos europeos, de los cuales tenemos tantos amigos queridos, pero ellos viven en la luz, ¿cierto? Ellos viven en esta cosa diáfana de la obra, finalmente, ¿no? Sí. En cambio, nosotros vivimos en esta bóveda, por decirlo así, ¿no? Claro. Que también Eh, eh, En todo y que- caso, es una bóveda no exenta de fiesta, ¿eh? Es decir, no, llenísima de fiesta, claro, llenísima de fiesta, claro, pero que uno descubre como a tientas, así como, ¿no es cierto? claro. Claro. O sale Por a eso ti. es más, por eso es más sensual también la relación. Yo creo, por eso tiene una sensualidad mayor también, porque es como a tientas, es como el tacto, es como el olor, es como esas cosas que pasan, ¿no? Y que traspasan, ¿no? Es divertido, es curioso que mencione esa canción Un hombre solo, porque es una canción, Ociel, y dice hace muy poco, que es una canción en inglés, además. Debo decir de que por circunstancias de la vida hay tres idiomas en mi vida. El portugués que llega, que llega junto con la música en realidad, porque llega a mi familia, Tiago de Melo, el poeta brasileño, ¿no?, claro. que fue mi padre, digamos, como se puede decir, durante un buen tiempo, y con él llegó mucha música y mucha poesía y, y el idioma portugués. Y aprendí el portugués y me lo aprendí para siempre. Es decir, no he vuelto a Brasil desde los 11 años, cuando viví un año y lo aprendí bien, ¿no? El sonido y la manera de hablarlo. Y el inglés es el producto de un fatal momento, digamos, en que estuve interno en un colegio inglés pesadillesco, ¿verdad?, pero que obligaban a hablar en inglés y lo aprendí medianamente. Y luego, a raíz de gustarme mucho la música inglesa en general, decido mi exilio, y mi exilio parte en Inglaterra, ¿no? Y vivo en Claro. Inglaterra como 2 años y medio, y evidentemente en inglés, y me tocó hacer me acuerdo, me pidieron que hiciera un ensayo Espera un para poquito, entrar a la universidad. y se va a Sí, cortar y voy a mandarles de nuevo el vínculo para la que podamos conexión. tomar, ¿ya? Así que Vale. se va a cortar en algún momento y mejor que Y ahí retomamos. hacer inmediatamente una nueva sesión, ¿eh? Vale. Para, porque esto estamos recién empezando. Así que denme un minutito y seguimos Vale, con la venga. segunda parte.